No era una película que quisiera hacer, era una película que tenía que hacer. Durante siglos, los evangelios nos han dicho que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Pero ¿qué pasó el sábado? ¿Dónde estaba Jesús ese día? ¿En serio? La respuesta se está filmando ahora mismo en el sur de Italia. Mel Gibson ha vuelto y lo que está filmando cambiará el cine cristiano para siempre. La resurrección de Cristo. La noticia del estreno ha conmocionado al mundo. La resurrección de Cristo no será una sola película, sino dos. La primera se estrenará el Viernes Santo de 2027. La segunda película transcurre 40 días después, el día de la Ascensión, el mismo día en que Jesús ascendió al cielo. Pero, ¿por qué dividir la historia en dos películas? Entre ambos estrenos, ocurrirá algo sin precedentes en las salas de cine de todo el mundo. Según Gibson, se trata de una historia diseñada no solo para ser vista, sino para ser vivida en tiempo real. Al igual que los discípulos hace 2000 años, el público experimentará los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión. Gibson invita a todos los creyentes a revivir el período más transformador de la historia de la humanidad. La pasión nos mostró cómo murió Jesús. La resurrección nos mostrará por qué su muerte lo cambió todo para siempre. Es la culminación, el acto final de la historia más grandiosa jamás contada. Gibson ha declarado que no quiere hacer una película religiosa, sino una experiencia espiritual, algo que confronte al espectador con su propia fe, del mismo modo que la primera película lo confrontó con su culpa. En una entrevista con Stephen Colbert, Gibson declaró: "Este será el evento más grande en la historia de la humanidad. Todos conocemos el sufrimiento, pero pocos entienden la magnitud de lo que sucedió después de la cruz. Cristo no solo resucitó de entre los muertos, conquistó el reino de la muerte misma. El proyecto ha estado envuelto en absoluto secreto. Pero Mel Gibson ha dicho que esta será la película más grande de la historia, 5 veces más épica que La Pasión. El rodaje, que Gibson planeaba comenzar después de la pandemia, se ha retrasado varias veces debido a su extremo perfeccionismo. Ha vuelto a visitar los lugares donde filmó La Pasión en Matera, Italia, para reconstruir la Jerusalén del siglo I con un realismo aún mayor. Durante años, los rumores insistieron en que Jim Caviezel regresaría como Jesús. Incluso lo confirmó en entrevistas. Pero en 2025, Mel Gibson tomó una decisión inesperada. No traería de vuelta al elenco original. Según Gibson, la razón era artística pero también simbólica, ya que cada generación debe contemplar el rostro de Cristo con ojos nuevos. El papel principal recae ahora en el actor finlandés Jaakko Otton, acompañado por Mariela Garaga como María Magdalena, Kasia Smutnak como la Virgen María, Pierluigi Pacino como Pedro y Ricardo Escamario como Poncio Pilato. El presupuesto supera los $100 millones, más del doble que el de La Pasión de Cristo. Pero lo que realmente inquieta no es el dinero, sino el desafío teológico y visual de representar la vida después de la muerte. Su equipo trabaja con teólogos, historiadores y artistas visuales para plasmar el reino espiritual entre la muerte y la resurrección. Las escenas donde la oscuridad intenta contener la luz y donde Cristo rompe las cadenas de la condenación. Mel Gibson ha explicado que no busca provocar, sino revelar. Quiere que el público comprenda que la resurrección no es un final feliz, sino el comienzo de una guerra invisible. Así pues, en palabras del propio director, la pasión giraba en torno al sufrimiento. La resurrección tratará sobre el poder. No quiero mostrar cómo Cristo resucitó, sino por qué lo hizo. No por sí mismo, sino por nosotros. En una de sus últimas declaraciones, Gibson resumió su objetivo en una sola frase: la pasión demostró cuánto nos amó Cristo.
La resurrección demostrará hasta dónde llegó ese amor. Durante años, escribió en secreto con su hermano Donald y el guionista de Braveheart, Randall Wallace. Y en una entrevista reciente, Mel lo resumió con una frase conmovedora. Será como un viaje místico, un descenso y luego un ascenso. Porque la resurrección de Cristo no se limitará a mostrar la victoria de Jesús sobre la muerte. Explorará lo que realmente sucedió entre el viernes y el domingo. Mientras el cuerpo de Cristo yacía en la tumba, el descenso de Cristo a los infiernos, algo nunca antes mostrado en el cine. Muchos se preguntan qué lenguaje utilizará la película. Sobre la pasión de Cristo, Gibson tenía una obsesión. Quería que el público sintiera el sufrimiento de Cristo como si lo estuvieran presenciando. No quería que la gente viera la pasión. Quería que la sintieran, no como una historia lejana, sino como si les estuviera sucediendo a ellos. Por eso, Gibson eliminó el inglés por completo. Insistió en que cada palabra se dijera en las lenguas que se hablaban en la Judea del siglo I. Arameo, la lengua cotidiana de Jesús y sus discípulos. Hebreo, la lengua sagrada de las Escrituras. Y latín, la lengua del Imperio Romano que lo condenó. Ni una palabra en inglés. Fue una de las razones por las que Hollywood rechazó la película. Pero se equivocaron. La Pasión de Cristo se convirtió en la película en idioma no inglés más taquillera de la historia. Un fenómeno mundial. El idioma no fue una barrera. Fue el puente que nos llevó hasta allí. Entonces, ¿volverá Gibson a hacer lo mismo? La respuesta es sí y no. Al principio, la idea era repetir la estrategia, una inmersión total en las lenguas antiguas. Pero la misión de esta nueva película es diferente. La Pasión trataba sobre el sufrimiento personal e íntimo de Cristo. La resurrección, en cambio, trata sobre un mensaje que debe irrumpir y llegar al mundo entero. Por eso, el plan ha cambiado. La película será bilingüe. Escucharemos arameo. Sí. En las conversaciones de los discípulos en las calles de Jerusalén, sentiremos la autenticidad de su lengua materna. Oiremos a las autoridades romanas hablar latín, recordándonos el poder que las oprimía. Pero también oiremos mucho inglés. ¿Por qué este cambio? Porque el mensaje de la resurrección no debe ocultarse, sino proclamarse, tal como Jesús mismo ordenó a sus discípulos antes de ascender. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones. El objetivo ya no es solo sentir el dolor de una persona, sino comprender la esperanza destinada a todos. El arameo nos anclará en la historia, pero el inglés llevará la noticia de la tumba vacía hasta los confines de la tierra. No se necesitan subtítulos. Esa es la nueva visión. El primer capítulo de la resurrección de Cristo comienza donde terminó la pasión. Son las 3 de la tarde del viernes. El cielo se ha oscurecido sobre Jerusalén. Tras horas de agonía clavado en la cruz, Jesús exhala su último aliento. Y con una voz que rompe el silencio dice: todo está consumado. En ese preciso instante, algo se quiebra en el corazón del mundo. El velo del templo de Jerusalén, una cortina de casi 18 metros de altura que separaba a la gente de la presencia de Dios, se rasga en dos de arriba abajo. La tierra tiembla violentamente, las rocas se parten y algunas tumbas se abren. El centurión romano a cargo, un hombre familiarizado con la muerte y la violencia, lo observa todo. Aruc, con la garganta anudada, declara: en verdad, este hombre era hijo de Dios. El sacrificio se había consumado. Pero para sus seguidores, la esperanza parecía perdida. Juan, María, la madre de Jesús, y las mujeres que lo habían seguido fielmente permanecían a distancia, con el corazón destrozado, observando. La tarde se desvanecía y la ley judía era clara. El cuerpo debía ser enterrado antes del anochecer, antes de que comenzara el sagrado sábado.
Pero ¿quién se atrevería a reclamar su cuerpo? De repente, un hombre llamado José de Aritea decidió actuar. Respetado miembro del Sanedrín, también era discípulo secreto de Jesús. Fue a ver a Pilato, miró fijamente al gobernador romano y le dijo: «Dame el cuerpo de Jesús». Pilato, tras confirmar la muerte, asintió. Con la autorización en mano, José se apresuró a ir al Gólgota. No iba solo. Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que una vez visitó a Jesús de noche, lo acompañó. Rápidamente, bajaron el cuerpo sin vida de Jesús de la cruz. Sopló un viento frío y la oscuridad comenzó a cubrirlo todo. Las mujeres observaban con lágrimas en los ojos. María Magdalena se llevó las manos al pecho, tratando de contener el dolor insoportable. Muy cerca de allí, en un jardín, había una tumba nueva excavada en la roca, donde nadie había sido sepultado jamás. Era la tumba de José. Llevaron el cuerpo hasta allí, lo envolvieron cuidadosamente en una mortaja de lino y lo ungieron con especias y aceites. Lo recostaron sobre la fría piedra y, con un esfuerzo tremendo, hicieron rodar una gran roca para sellar la entrada. Los guardias romanos sellaron la tumba. Los discípulos se escondieron, destrozados por el miedo y el dolor. Parecía que todo había terminado. Jesús estaba muerto y sepultado, pero no era el final, era el principio. Mientras el cuerpo de Jesús yacía frío e inmóvil en la oscuridad de la tumba, el Espíritu de Cristo descendió al infierno. A ese lugar la Biblia lo llama Hades o Sheol. Pero, ¿por qué fue allí? Según las Escrituras, Jesús no entró al infierno como un condenado, sino como un invasor. Fue a librar una batalla. Como ha revelado Mel Gibson, la película nos llevará a este momento, el descenso de Cristo al Hades. Un verdadero viaje a las profundidades que ninguna película ha mostrado jamás. Gibson ha descrito esta secuencia como la más desafiante visualmente de toda su carrera. Pretende mostrar lo que ninguna película ha intentado antes. Imaginen la escena a continuación. Las almas de los justos esperaban. Adán y Eva anhelando la redención de su primera caída. Abraham, el padre de la fe. El rey David, los profetas. Todos eran prisioneros, no del pecado, sino de la muerte misma, que aún no había sido vencida. Esperaban una promesa que se había gestado durante milenios. La razón de este descenso es asombrosa. Jesús tenía que despojar al enemigo de su derecho sobre la humanidad. Como dice el Apocalipsis, «Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades». Para retenerlos, tuvo que descender y tomarlos. La película explorará el momento en que el alma del Mesías entra en ese reino de oscuridad. Satanás cree haber ganado. Piensa que al matar al Hijo ha silenciado a Dios. Pero entonces, para su horror, se da cuenta de que ha cometido un error fatal. El plan del enemigo se convirtió en su propia trampa. Al hacer que la muerte devorara a un hombre inocente, el enemigo lo envenenó desde dentro. La muerte no puede retener la vida. Es una ley universal. En ese instante, Cristo se revela no como una víctima, sino como un rey. Mel Gibson describe el momento como la ruptura de las cadenas. Es el cumplimiento de la antigua profecía. La descendencia de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Cristo destroza las puertas de bronce y los barrotes de hierro. Es una conquista. Jesús libera a los cautivos. Convierte la prisión en un desfile triunfal. Y mientras ese destello de luz sacudía los cimientos del inframundo, en la superficie algo estaba a punto de suceder. Se acercaba el domingo, y con él, un amanecer que cambiaría el universo para siempre. Mel Gibson ha explicado que no intenta provocar, sino revelar. Quiere que el público vea la resurrección. No es un final feliz y ordenado, es el comienzo de una guerra invisible. La primera parte de la resurrección de Cristo seguirá desarrollándose.
¿Qué sucedió al amanecer del domingo, cuando María Magdalena llegó al sepulcro con otras mujeres? Jesús había muerto. Los discípulos se escondían, abrumados por el dolor y el miedo. Pero entonces, mientras Jerusalén aún dormía, amaneció como ningún otro. Este es el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Es la piedra angular sobre la que se asienta toda la fe cristiana. Aquel amanecer insufló vida a la fe. El domingo de resurrección es la culminación del sagrado Triduum, los 3 días santos que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, formando el corazón de la Semana Santa. Todo comenzó con un pequeño grupo de mujeres. María Magdalena y otras fieles partieron hacia la tumba donde creían que yacía Jesús. Pero entonces ocurrió lo imposible. La piedra de casi 2 toneladas había sido removida. La tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. En medio de la confusión, María Magdalena se sentó llorando desconsoladamente. Entonces un hombre se le acercó, pero sus ojos empañados por las lágrimas le impidieron reconocerlo hasta que el hombre la llamó por su nombre, María. María alzó la vista y lo reconoció. Era él en ese instante. Todo cambió. Jesús estaba vivo. Corrió hacia él para abrazarlo, para aferrarse a él. Pero Jesús alzó una mano con ternura y le dijo: «No te aferres a mí, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María comprendió que no se trataba de un reencuentro para disfrutar con calma. Era una misión. Sin demora, corrió de vuelta a la habitación donde se escondían los discípulos. Las otras mujeres que la acompañaban vieron lo mismo y se apresuraron a regresar a la ciudad. En el camino, Jesús apareció de repente y las saludó con un sencillo saludo. Lo abrazaron. Era real, tangible. Jesús estaba vivo y dijo: «No tengan miedo, vayan y díganles a mis hermanos». Las mujeres corrieron rebosantes de alegría para dar la gran noticia a los discípulos, pero los discípulos no les creyeron. En aquellos días, el testimonio de una mujer no valía nada, ni siquiera en un tribunal judío, sin importar cuántas mujeres testificaran. Jesús eligió a un grupo de mujeres, precisamente aquellas rechazadas por el mundo, para anunciar el acontecimiento más importante de la historia. Todos habían perdido la fe, excepto Pedro y Juan, quienes corrieron a la tumba con una chispa de esperanza. Cuando llegaron, la tumba estaba vacía. Jesús no estaba allí. Todo lo que encontraron fueron las sábanas perfectamente extendidas, como si el cuerpo se hubiera evaporado dentro de ellas. El sudario estaba doblado y apartado en otro lugar, un detalle extraño que John nunca olvidó. Se rumorea que este será el final del primer acto de la película. Terminará con la impactante escena de la tumba vacía. Casi todos conocen la historia de la resurrección. La piedra removida, la tumba vacía. Pero esto es lo que importa. El acontecimiento que convirtió a un puñado de pescadores aterrorizados en fundadores de una fe que se extendió por todo el mundo. Fue lo que sucedió durante los siguientes 40 días. Un tiempo de apariencias, dudas y total confusión. El 40 es el número de la preparación y la transformación. Moisés pasó 40 días solo en el monte Sí antes de recibir la ley que fundaría una nación. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó por el desierto, dejando atrás la esclavitud para convertirse en un pueblo libre. 40 días. Ese es el tiempo que Jesús pasó en el desierto, tentado y fortalecido justo antes de comenzar su misión en la tierra. Y es precisamente este misterioso intervalo el que Mel Gibson utilizará para su audaz nuevo experimento cinematográfico. Algo que podría fracasar comercialmente o demostrar ser una genialidad espiritual, porque la primera parte de la resurrección de Cristo terminará con la tumba vacía.
La historia se detendrá ahí mismo y el mundo tendrá que esperar 40 días para ver la segunda parte. Pero, ¿por qué Mel Gibson ha dividido su película en dos? Más extraño aún, ¿por qué dejar 40 días entre un estreno y el siguiente? ¿Qué espera Gibson que suceda en ese tiempo? La respuesta no es una estrategia de marketing. La respuesta está en la propia Biblia. Lo dividió en dos porque quiere que la película respire al mismo ritmo que los evangelios. Los 40 días posteriores a la resurrección fueron un periodo de absoluta tensión. Sus discípulos estaban escondidos, paralizados por el miedo, y de repente se apareció primero a María Magdalena, luego a los discípulos y finalmente a más de 500 personas. Cada aparición fue una confrontación, un corazón que pasó del terror a la incredulidad y de la incredulidad a la certeza. Fue una época de preguntas sin respuesta, en la que Jesús restauraba su fe y los preparaba para algo que aún no podían comprender, llevando su mensaje hasta los confines de la tierra. Al espaciar los estrenos con 40 días de diferencia, Gibson crea un desierto espiritual para el espectador. Quiere que salgas de la primera película con el corazón conmovido. La historia te mantiene en suspenso, lleno de dudas, teorías y debates. Ese es el plan. Gibson espera que en esos 40 días ocurra lo mismo que en el Nuevo Testamento, que algunos se escandalicen, que otros duden, que muchos investiguen, y que una gran multitud comience a experimentar una fe nacida de vivir esos 40 días. Y aquí está la clave de todo. Al dejar ese espacio vacío, Gibson quiere que el público viva en la brecha. La primera película terminará y la gente saldrá del cine, algunos con la fe renovada, otros con más dudas que antes, pero todos atravesarán 40 días en un desierto espiritual. El número 40 representa el tiempo que Dios dedica a forjar el carácter, y ahora Gibson lo pone en tela de juicio. Gibson espera que para el espectador estos 40 días también sean un tiempo de prueba. Esos 40 días, desde la resurrección hasta la ascensión, fueron una temporada de transformación, desde el miedo a la esperanza y de la esperanza a la duda, hasta llegar finalmente a una convicción inquebrantable. Ese es el arca que Gibson quiere desplegar. Hay mucho en juego. En un mundo que lo olvida todo en 24 horas, ¿mantendrá el interés del público? ¿La película se mantendrá como una obra completa o se sentirá fragmentada? ¿Qué pasa si la gente simplemente sigue adelante sin reflexionar jamás? Y aquí está la cruda conclusión. Gibson no está haciendo una película sobre la fe. Está haciendo una película que es un acto de fe. Antes de encender una sola cámara, Mel Gibson hizo algo que casi ningún director hace. Peregrinó. Se le ha visto en lugares como el Monte Aos, la montaña de los monasterios, y fotografiado en escenarios vinculados a la iglesia de Santa Céfila, donde la tradición sitúa la cruz, la tumba y la resurrección. Algunos medios incluso han informado que Gibson ha intentado incluir reliquias de Cristo en la producción para aportar más autenticidad al rodaje. Y no sería la primera vez. Recordemos que durante el rodaje de La Pasión de Cristo, ocurrió algo profundamente inquietante. Desde el primer día, comenzaron a suceder sucesos extraños tras las cámaras, convirtiendo el set en un lugar de absoluto misterio, presencias extrañas, conversiones y coincidencias imposibles. Uno de los incidentes más aterradores tuvo lugar en las colinas de Mater, Italia. Mientras filmaban el Sermón de la Montaña, una escena llena de esperanza, el clima cambió drásticamente. De repente, un rayo rasgó el cielo y alcanzó a Jim Caviezel, iluminándolo y paralizando al equipo. Pero lo imposible ocurrió segundos después, cuando el asistente de dirección John Michelini corrió a ayudar. Un segundo rayo impactó en el mismo lugar, derribándolos a ambos.
sobrevivieron sin heridas graves, pero el olor a ozono y un miedo creciente impregnaron el plató. Sin embargo, la tensión no solo venía del cielo. Mel Gibson buscaba un realismo absoluto, y la realidad superó con creces todo lo que estaba escrito en el guión. En la brutal escena de la flagelación, los actores que interpretaban a los soldados romanos debían usar látigos de utilería. En cambio, un error convirtió un golpe en algo real. La punta metálica del látigo se clavó en la espalda de Cavzel, abriéndole una herida de más de 30 centímetros y arrancándole un grito que quedó inmortalizado en la película. La terrible experiencia continuó cuando, cargando una cruz real de 68 kilos, la viga se desplomó sobre su cabeza, aplastándolo y dislocándole el hombro. Aún así, el actor se negó a parar. Siguió filmando, con el cuerpo temblando por la hipotermia mientras luchaba contra una neumonía que casi le cuesta la vida. Pero en medio de tanto sufrimiento y tantos sucesos extraños, algo más empezó a ocurrir. Algo totalmente inesperado. La gente empezó a cambiar. Actores y miembros del equipo, testigos de lo imposible, encontraron la fe. El actor que interpretaba a Judas Iscariote, un ateo declarado, se convirtió al cristianismo en pleno rodaje. El sufrimiento en pantalla estaba dando un fruto inesperado: la conversión. La línea entre la actuación y la realidad se había desvanecido por completo. Ahora, 20 años después, el mismo equipo se reúne para contar la secuela de aquella historia, porque la pasión, con toda su fuerza y misterio, fue solo el comienzo. El acontecimiento más grande y transformador de la historia aún no había ocurrido. Si filmar el sufrimiento de Cristo desató una batalla espiritual tan intensa, ¿qué sucederá cuando representemos su victoria sobre la muerte o su ascensión? Pero esta vez, la cosa va aún más allá. Si una película sobre el dolor pudo desencadenar tal guerra espiritual, imaginen lo que podría despertar una película que se atreve a descender al infierno, mostrar la tumba vacía y capturar al Hijo de Dios venciendo a la muerte y a Cristo ascendiendo al cielo ante los ojos de sus discípulos. Porque al final, todo este proyecto converge en un punto decisivo: cómo mostrar al mundo el rostro de Jesús resucitado. Y ahí es donde comienza la gran pregunta que todos se hacen. Muchos se preguntan cómo retratará Gibson a Jesús resucitado. Lo descubriremos en la segunda entrega, que llegará 40 días después del estreno de la primera película. Aquí, el reto actoral que enfrenta el nuevo protagonista, Jaakko O'Unnin, es inmenso. Debe encarnar a un Jesús que es el mismo y a la vez diferente. Alguien con un cuerpo glorificado que ni siquiera sus amigos más cercanos podrían reconocer a simple vista. La segunda parte de la película comenzará con la tumba vacía vista por Juan y Pedro y continuará hasta la ascensión de Jesús. Relatará todo lo que sucede durante esos 40 días. En su aparición a los 2 discípulos en el camino a Emas, Jesús les trazó un mapa de las Escrituras, desde Moisés hasta el último profeta. Les explicó cómo todo apuntaba a un Mesías que debía sufrir para entrar en su gloria. Cinematográficamente, Jesús resucitado no puede parecer un fantasma translúcido. Gibson siempre insiste en el máximo realismo. Tras esta aparición, los 2 discípulos corren a contarles a los demás lo sucedido. Han estado con Jesús. Ha resucitado. Es entonces cuando Jesús aparece en medio de sus discípulos en Jerusalén. Y es aquí donde Gibson quiere mostrar un realismo radical. No se trata de un fantasma translúcido. Jesús tiene un cuerpo. Tiene peso. Pregunta: ¿tenéis algo de comer? Le dan un trozo de pescado asado y come delante de ellos. Les muestra sus manos y sus pies, las marcas de los clavos. Es un cuerpo real, pero ya no obedece las leyes de la física. Puede aparecer y desaparecer a voluntad.
Los teólogos lo llaman el cuerpo glorificado, una idea fascinante que el cine apenas ha explorado. Creer que alguien resucitó de entre los muertos es difícil de aceptar para muchos. Jesús lo sabía y por eso dispuso sus siguientes apariciones para que fueran irrefutables. Los convocó a una montaña en la quietud de Galilea, cerca del mar de Galilea. Y allí ocurrió algo extraordinario. No solo aparecieron los discípulos, sino también cientos de sus seguidores a la vez. De repente, ya no hablamos de 11 testigos. Estamos hablando de 500 personas de diferentes familias y lugares que dijeron haber visto a Jesús resucitado. Esto ayuda a explicar por qué el cristianismo se expandió y se convirtió en la fe de más rápido crecimiento en la historia. Y ahora llegamos a la aparición final, el último momento. Se reunieron en el Monte de los Olivos cerca de Jerusalén, la misma montaña donde comenzó su agonía, donde sudó sangre. De repente, sucedió lo imposible. Allí mismo, ante sus ojos, Jesús comenzó a levantarse. Desafiando la gravedad, ascendió hasta que una nube lo ocultó de la vista. Esta nube era la Shekinah, la nube de gloria radiante que guió a Israel por el desierto, la presencia manifiesta de Dios. Se quedaron paralizados, mirando al cielo, hasta que dos hombres vestidos de blanco rompieron el silencio con una advertencia. «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo?» Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma forma en que lo visteis ascender. Pero antes de partir, en aquel último instante, Jesús les hizo una promesa que se convertiría en la prueba más poderosa de todas. Prometió que el Espíritu de Dios descendería sobre ellos y que este Espíritu atraería a la gente hacia Él a lo largo de la historia. La misión era clara. El Maestro había vencido a la muerte y ahora les encomendaba llevar el mensaje al mundo entero. La muerte había sido derrotada. La promesa se había hecho. ¿Se había cumplido? En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió. 3,000 personas abrazaron la fe en un solo día. El futuro estaba en sus manos, pero no estaban solos. La incertidumbre había dado paso a la convicción. El miedo se transformó en valentía. La misión que Jesús les había encomendado era clara, y con el Espíritu Santo como guía, estaban listos para cambiar el mundo. En pocos años, el mensaje llegó a todo el Imperio Romano y con el tiempo al resto del mundo. Cruzó océanos, sobrevivió a persecuciones, dictaduras, guerras, revoluciones, incredulidad y burlas, hasta llegar a nuestros días y a esta película. Durante 20 años hemos hablado de la pasión de Cristo como si fuera una obra terminada. Pero ahora, de repente, nos damos cuenta de que faltaba la otra parte. Faltaba la victoria. La pasión de Cristo nos mostró el sufrimiento, el precio. Vimos y nos estremecimos. La película terminó en la tumba con una promesa. Pero una promesa no es el final de la historia. Es el comienzo del siguiente capítulo. Con la resurrección de Cristo, lo que Mel Gibson está haciendo no es simplemente estrenar otra película bíblica. Está cerrando el círculo, está completando la obra, está convirtiendo ese relato de sufrimiento en la primera parte de una historia mucho mayor. Vistas juntas, no son dos películas separadas. Son una historia en 3 movimientos, un solo viaje en 3 actos. Acto 1, muerte, crucifixión y confusión. Acto 2, el descenso, Hades, una batalla invisible. Y acto 3, el ascenso, las apariciones, la misión, la esperanza. En unos años, muchos no hablarán de la pasión y la resurrección por separado. Hablarán de una sola cosa, la dipik de Cristo. 6 horas de cine para recorrer, de principio a fin, el mayor misterio de la fe cristiana, la historia completa de Cristo, desde la cruz y la tumba hasta la victoria sobre la muerte, todo
en una sola obra, un viaje completo. Pero Gibson guarda otro secreto. En una charla privada, en 2023, dijo que la resurrección contendrá una secuencia que nadie olvidará jamás, una visión del más allá inspirada en el Apocalipsis de Juan y los Salmos mesiánicos. ¿Significa esto que Gibson también filmará el libro del Apocalipsis? ¿Veremos a Jesús glorificado, al Rey de Reyes? Quizás esa sea la verdadera clave de todo. Quizás la resurrección no sea solo una película sobre lo que sucedió en una tumba vacía, sino el prólogo visual de algo mucho mayor. Porque si Gibson se atreve a adentrarse en el reino del Apocalipsis, ya no hablamos solo del Jesús histórico, el Maestro que camina por Galilea, o incluso del Cristo resucitado que se aparece a sus discípulos. Estamos hablando del Jesús glorificado, el Rey de Reyes, aquel que Juan vio en Patmos. Ojos como llamas de fuego, un rostro resplandeciente como el sol y una voz como el rugido de muchas aguas. Y si Gibson está preparando al público para presenciar algo que Hollywood jamás se ha atrevido a tocar, el libro del Apocalipsis, las trompetas, los sellos, el jinete llamado fiel y verdadero, el reinado final de Cristo. Por ahora, nadie lo sabe con certeza. No hay ningún anuncio oficial de una película del Apocalipsis, pero la insinuación está ahí. Una visión del más allá extraída de Juan y los salmos mesiánicos. Podría ser una secuencia inolvidable, podría ser el primer vistazo cinematográfico de lo que está por venir, la segunda venida de Jesús. ¿Qué opinas? ¿Crees que Gibson realmente mostrará a Jesús en su segunda venida? Si tú también crees que esta película no será solo cine, sino un despertar espiritual para una nueva generación, házmelo saber en los comentarios. Si tú también crees que esto será más que una simple visita al cine, quiero saber tu opinión en los comentarios a continuación. Cuéntanos qué esperas ver. Porque, como dijo Mel Gibson, esta historia no está hecha solo para ser vista. Está hecho para vivirse. Mucha gente alrededor del mundo ya se está preparando. Toma tu calendario ahora mismo y marca esta fecha en rojo. Viernes Santo de 2027. Si la pasión transformó miles de vidas al mostrar el valor del amor, la resurrección promete mostrarnos el poder de ese amor. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque seguiremos cada revelación de esta grabación paso a paso. Aquí continuaremos profundizando en los misterios que la Biblia guarda para quienes aún tienen oídos para oír.